Era Dios el que le estaba mandando esta enfermedad, este dolor, esos demonios estaban atormentándolos, sí, y tenían un tormento terrible por 5 meses. Estaban luchando entre si creo o no creo en Dios. Si muchos de ellos confiaron en Dios porque al final de cuentas Dios quería que se arrepintieran, pues ese es el problema y ese es digamos, la conclusión. Dios mandó este tormento a ellos para que ellos meditaran en lo que está sucediendo y se arrepintieran y luego fueran transformados para la vida eterna. Y muchos de ellos, dice la Biblia que una cantidad incontable de personas vinieron a los pies de Cristo dentro de la gran tribulación, sí, y le entregaron sus vidas al Señor. Entonces Dios, con los tormentos en Apocalipsis, quería que ellos se arrepintieran. Se arrepintieran. Dice la Biblia acá en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dije esto y me vine aquí porque hay una gran diferencia entre sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Los que sufrimos y morimos en Cristo, vamos a ser resucitados con Él y glorificados con Él. Los que sufren y mueren sin Cristo, tristemente, se quedan eternamente en un lugar, una prisión oscura, que es no solamente el abismo sin fondo de esta prisión, pero se van a ir a parar al lago de fuego, en donde no hay nunca esperanza de salir. Entonces, si ahorita de aquí dice que les hablo al principio de Tesalonicenses 4, dice, les hablo esto para que no tengan tanta tristeza como los que no tienen esperanza. Sí, nosotros aquí tenemos esperanza. El Señor dijo que íbamos a resucitar junto con Él y que Él nos iba a dar vida eterna con Él en el cielo. Fíjate qué bonito sigue diciendo aquí en el versículo 17 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, estos los que se murieron en Cristo, van a resucitar primero. Pero los que, digamos que no nos muramos hasta que venga Jesús a raptarnos. Los que murieron en Cristo están en el cielo. Si nosotros no nos murimos antes, si no nos pega el SIDA antes, ni nos mata el COVID, entonces vamos a estar esperando al Señor, como ahorita estamos. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto es, los que murieron y nosotros juntos vamos a estar en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, me gusta esto, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sí, el tener la esperanza de estar con Jesús es algo que tú tienes que compartir con otros que no tienen esperanza y los que tienen esperanza. Esto es entre nosotros, tenemos que decir, ya mero viene Jesús. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Sí, tenemos que alentarnos con esas palabras. Es capaz que no pecamos tanto si estamos esperando al Señor. Si realmente pensamos que ahí viene. Voy a leerles otros 2 versículos que tienen que ver con que realmente tú estés esperando al Señor o no. Este versículo que les voy a decir, a ver cómo me voy con el tiempo, pero es que no puedo dejar de no leerlo. A la iglesia, a la Odisea, ¿sí? Es la iglesia que se portó muy mal. Dios les dice que a estas personas, déjale leer lo que dice. Yo conozco tus obras, dice Jesús a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Qué importante es que Dios nos diga a nosotros, ¿sí? Acuérdense, Dios le está hablando a las iglesias, a la iglesia de la Odisea, no a los ateos de la Odisea. A los que nunca vienen a la iglesia, no, está hablando a la iglesia, punto y aparte, le hablando a la gente que tiene fe. Dios dice, más quisiera yo que fueran fríos. Un frío es alguien que no le importa nada y que está en la calle y que no tiene esperanza de nada. Prefiere Dios que seamos así, porque si sabes y no obedeces, entonces te conviertes en una que se está burlando de Él. ¿Se entiende eso? Dios dice que se los vomita de su boca a los tibios, a los que no son ni fríos ni calientes. Es una palabra súper grave y súper agresiva. Así que el Señor usa para una persona que viene a la iglesia y que no hace lo que Dios dice.
sino que nada más viene bien perfumado, bañadito y ya cumple y se va y sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Si no nos afecta nada las promesas de Dios, la verdad de Dios, si no está cambiando nada en nuestra actitud, si nuestra boca sigue saliendo mentira y malas palabras y maldiciones y chisme, aún sabiendo que nosotros hemos sido purificados y santificados y glorificados ya en el nombre de Jesucristo, entonces quiere decir que no ha pasado es. ¿Sí entiende eso? Así como que duramente. Si no estás cambiando, si en ti no está produciendo ningún cambio y sigues siendo el mismo que antes, hombre, tenemos que pensarlo, porque a lo mejor estamos cayendo en la trampa de ser tibios. Yo sé que es una palabra muy fea, pero Dios, a la misma iglesia de la Odisea, a los que les dice que prefiere que fueran fríos, pero que no fueran tibios, les dice, en la misma iglesia, a la misma iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A la misma iglesia que le dice que no sean tibios, después les dice, yo estoy tocando a la puerta de tu corazón, de tu vida, ábreme y voy a estar contigo y tú conmigo. Entonces sí hay esperanza, sí hay esta seguridad de que tenemos la puerta. Nosotros somos los que tenemos que abrir la puerta, no él está tocando la puerta. ¿Se entiende eso? No es que nosotros tengamos que ir a tocarle la puerta, oh Señor, ya me arrepentí. No, él está tocando la puerta de ti, de tu vida, de tu corazón. Yo creo que sí tenemos que pensarlo y no permitirnos a nosotros engañarnos y luego caer en la trampa de ser estos ni fríos ni calientes. Es un gran problema ser ese. Entonces, para que nosotros estemos seguros que nosotros vamos a vivir en Cristo y morir en Cristo, entonces tenemos que saber que nosotros estamos calientitos en el Espíritu, que no somos de esos tibios. Resumen del 5 al 15, me voy como rayo aquí. Salieron del abismo, oscureciendo el aire. Eso fue lo que estudiamos, o nos enfocamos más en eso en el primer estudio de estos versículos. Langostas demoníacas, con ponzoña como de escorpión, su apariencia es como de caballos de guerra y sus cabezas como corona, fíjense, todo eso aquí dice, cada cosa como los describe Juan, es como eran como esto. Sí, lo que significa que se miraban como eso, o que tiene algún significado de lo que él está diciendo. ¿Sí? Eran como caballos, eran ejércitos, parecían como ejércitos que salían del abismo, tenían como coronas, habla de poder de ellos, ¿sí? De autoridad que tenían estos demonios. El escorpión y su apariencia como de caballos tenían caras de humanos, lo que significa que no eran verdaderamente langostitas, esos insectitos que andan por ahí, sino que tenían cara de humanos. Esto es, que tenían razón, razonaban pues. Eran demonios inteligentes que te quieren engañar, pues trabajan para el diablo. Los incrédulos sufren por 5 meses esos dolores y desean morir, porque han sido engañados, pues, y ahora tiene esta batalla en su mente. Pero Dios les prohibió morir de esos piquetes, de esa angustia, sino que Dios quiere que piensen en esta lucha, que tengan esta lucha espiritual durante esos 5 meses y que se decidan a seguirlo a Él. Eso es lo que Dios quiere, que se decidan a seguirlo, porque Dios quiere librarlos de la muerte eterna. Si con esta ponzoña por 5 meses y este dolor tormentoso, Dios quiere que se arrepientan, que les caiga el 20 y que ese dolor tormentoso no es verdaderamente nada comparado con la eternidad sin Dios. Ahí encontramos al Dios bueno, ahí encontramos el propósito bueno en lo que Él hace. Vamos a ver. Pueden leer los 3 versículos otra vez. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 5 en adelante, dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y asimismo, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si ansiarán morir, no quiere decir que ellos estaban poniendo una pistola en la cabeza y luego matándose y luego no se morían. Ansiarán morir, estaban cansados del dolor que tenían, ¿sí? De este tormento espiritual y físico. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas.
caras humanas. Entonces era ¿cómo? Porque tenía es una referencia como Juan lo está viendo y lo describe de la forma que él, sí, no realmente, o sea, tienen significados como ya lo dijimos ahorita. Vamos al estudio. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos y ayúdanos a encontrarnos entendiendo esto y sabiendo nuestro lugar. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Y los que, otra vez, y les fue dado que no los matasen. Ese sería el punto principal que tenemos que recordar durante todo esto. Dios les dijo que con esas ponzoñas terribles, este piquete de alacrán, mordida de alacrán, lo que sea, si a esta gente no podía morirse de eso. Iba a dolerle tantísimo, pero no podían. Dios dijo, les prohibió que se murieran. Eso explica que ansiaban la muerte, pero la muerte huía de ellos. Hermanitos de mi corazón, puse acá. Dios en su infinita misericordia pone el límite de dolor y de tiempo para los que han sido afectados por esos demonios que físicamente los atacan. El Señor dijo que serían atormentados por las mordidas o piquetes venenosos por 5 meses, y lo cual con toda seguridad es un dolor insoportable y no existe nada que pueda disminuirlo obviamente en ese tiempo. Esto es, no es de que te vas y te tomes un Tylenol y luego se te va a quitar el dolor del piquete de un demonio. No puede ser eso. Si de acuerdo a la Biblia, este era un tormento. Si la palabra tormento, puse acá, de ninguna manera habla solamente de dolor físico, sino que incluye dolor psíquico o el llamado sufrimiento moral. Esto es, ellos tienen en la mente que es Dios. Ellos saben que es Dios el que está provocando esos castigos. Entonces ahora ellos están debatiendo entre Dios es malo contra mí, por eso me está atacando, o yo no puedo hacer nada contra el poder que Él tiene, que quiere que yo me arrepienta. Sí, porque si me arrepiento, entonces Él te perdona. Entonces, ese es un dolor espiritual, moral que ellos tienen, aparte de dolor físico que no pueden calmar. Ese es el sufrimiento, ese es el tormento. Por ejemplo, para hablar de cómo se siente un dolor espiritual, ahí te va. Yo puse acá un ejemplillo y es claro. Por ejemplo, el dolor de una madre joven que se está muriendo y tiene bebés. Sí, digamos que esa que les dije que tenía SIDA y se está muriendo y sus niños chiquitos están ahí y ella sabe que se va a morir. Ese es un dolor, es un tormento espiritual. Está pensando en sus hijos que se van a quedar sin su mamá, que ocupan tanto, y ella se va a morir de todos modos y está sufriendo no nada más lo físico, pero lo moral, y que sin remedio los dejará solos. También tormento es sinónimo de tortura usada para hacer confesar a delincuentes de su crimen. La idea de afligir a la persona provocando dolor intenso y continuo. Eso sería la palabra tormento, que tiene que ver pues con tortura. Ahora, esta aflicción terrible durará 5 meses. Esta será un grave castigo que no podrá ser disminuido, porque tampoco puede producir, pero que tampoco puede producir la muerte. Entonces no pueden quitarse el dolor, pero tampoco pueden exterminarlo con la muerte. Es un tormento por 5 meses que Dios estableció que así sucediera. ¿Okay? Y aquí nosotros debemos analizar el porqué de Dios. Para no, aún no podemos cuestionarlo a Dios, pero ¿por qué Dios está haciendo eso? Como ya dijimos al principio, pero para distinguir su propósito, que siempre es por amor. Dios nunca nos ha prometido que en este mundo no sufriremos. ¿Sí se da cuenta de eso? Porque mucha gente cuando tiene apenas le pega un zancudo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué lo permites? ¿Verdad? Y Dios no permitió, Dios nunca nos prometió que íbamos a estar sin dolor o sin angustia en este mundo. Al contrario, Él dijo, tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Si Dios es dulce y si permite que sucedan esas cosas, porque Él es soberano, Él nos promete vida eterna sin llanto, sin dolor, sin angustia, sin muerte en el cielo. Aquí en esta tierra nunca nos ha prometido eso. Él dice que sufrirá con nosotros, Él murió por nosotros. Al contrario, Él dice que sufrirá con nosotros y que nosotros moriremos con Él. La mayoría de los apóstoles oyeron esto de Jesús, o sea, ese punto de que Él iba a sufrir con nosotros, pero Jesús lo dijo muchas veces, no nada más una vez, lo dijo esporádicamente. Él dijo que el sufrimiento era parte de este mundo y que Él iba a sufrirlo con nosotros y que nosotros podíamos sufrirlo con Él. Así lo entendió apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2, del 9 al 13, en el cual sufro, Pablo dijo, y es una de las personas que podemos oír de él, de sus palabras, cómo él sufrió por el evangelio. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, como si Pablo fuera un criminal. Mas la palabra de Dios no está presa, dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esas son las promesas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él nos va a negar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto es, si somos infieles como lo somos, Él no es infiel. Él permanece ahí esperando que recapacitemos y que vengamos al arrepentimiento. Él no puede negarse a sí mismo, eso Él ya lo prometió. Él, dice la Biblia, Él nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado. No importa que haya pasado anteriormente, si vienes tú con un corazón quebrantado ante el Señor, ten la seguridad, porque Él lo promete, que te va a perdonar y que te va a dar la vida eterna, igual como el que nada más mató un ratón y se sintió culpable. Si Dios es dulce y su promesa es para todo aquel que confíe en Él, para todo el que se arrepienta. En Romanos 8, del 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es, una vez que tú sabes que eres salvo, dice, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo, hermanos, de mi corazón y mi vida, he pensado mucho en esto, porque de repente en la vida de nosotros hemos tenido sufrimientos, lo que sea, la muerte de un familiar cercano a ti, o alguna enfermedad, de ver un dolor que tiene. Yo cuando estaba chiquillo me acuerdo que yo tenía dolores de muelas, como que tengo los dientes débiles, yo creo, y me dolía tanto el dolor de muelas que me ponía mi mamá que telaraña de araña y que clavos de olor y que sabe cuánto, y todavía me dolía muchísimo. Aún cuando me lo sacaban el diente, ay, la señora se ponía la pata aquí en mi cara y ya sacando el diente, me dolía tanto, pues, ¿verdad? Y la cosa es de que cuando se te quita el dolor, le dices, ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero Dios nunca estuvo sin ti, aún cuando estabas con el dolor. Entonces, no le agradecemos a Dios por el dolor, es algo que tenemos los humanos. Aún Dios todavía está ahí contigo, sufriendo en tu dolor intenso de lo que sea, porque Dios eso prometió. Él no te quitó el dolor, pero dijo, voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Si eres hijo, sufres con Él, dice acá, para que juntamente con Él, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Déjate digo, esto se oye como que, ¿verdad? Para nosotros se oye de un modo, como lo escuchas tú. Imagínate cómo lo porque esto va a estar escrito y no se va a borrar, y la gente que esté padeciendo esos dolores va a tener esta lucha, sabiendo, si padeces junto conmigo vas a ser glorificado. En el tiempo de la gran tribulación también van a leer esto, y muchos van a venir a sus sentidos y arrepentirse, porque ellos, los que estén en la tribulación, van a estar padeciendo esto, y también sabiendo que con Él, si se arrepienten, van a ser glorificados. Como que cambia el significado en el tiempo de la angustia al tiempo de hoy. Pero no es que tenemos, o sea, lo tenemos que agarrar como que es para ellos, o cuando no tenemos ningún dolor. ¿No sería bueno ahorita mismo decir, Señor, yo contigo, estoy contigo quiero ser glorificado antes de que me pase ningún dolor? Sí, ahorita es más fácil, aún es el mismo resultado, Entonces, el sufrimiento en este mundo, ahí te va, puse acá, el sufrimiento de este mundo, yo puse acá, ahí está, ¿verdad? El sufrimiento, ahí está, no se va a ningún lado, ahí está. ¿Sí entienden? Ahí está, ¿verdad que sí? Ahí está. Pero la diferencia es sufrir con Jesús o sufrir sin Dios. Hermanos, Jesús voluntariamente fue a la cruz porque no quería que todos muriéramos eternamente. Por eso fue a la cruz. Por el sufrimiento que nosotros deberíamos de haber pasado, Jesús lo pasó, Él lo sufrió, así como nosotros sufriríamos con Él. Para estar con Él, Él sufrió ese sufrimiento para que nosotros no tuviéramos que sufrir eternamente. Él ya lo hizo. Antes que nosotros suframos por lo que tú quieras, sea chico, sea grande el dolor, Jesús ya lo ejemplificó. Él ya lo pasó, Él ya lo sufrió, Él lo hizo primero antes que nosotros.
para que nosotros entendamos que es de veras, sí, que no es un juego, sí, y no nos pone la carga que nosotros suframos, la picada de zancudo, o digamos, no, ya no puedo soportarlo más, mejor prefiero la muerte, cuando Él ya lo pasó, sin que Él tuviera ninguna culpa, ni ninguna clase de deuda con nadie. Él lo sufrió voluntariamente, el dolor que nosotros deberíamos de haber sufrido junto con Él, pero Él ya lo hizo. Se puso enfrente, lo hizo y nos dijo, como lavar los pies de los discípulos. Pero ¿por qué nos va a lavar los pies? Le dijo Jesús, si yo lo hice, háganlo también ustedes. Para eso es. Sí, no esperen que tengan alguien que te caiga bien para que le lave los pies. No, lávele los pies hasta Judas, como Él lo hizo. Pero qué duro, ¿da? Para nosotros, pues, que nomás queremos amar a la gente que nos ama. Muriéramos eternamente. Y continúa otra vez, hermanos, Jesús voluntariamente fue a la cruz porque no quería que todos muriéramos eternamente, y continúa rescatando a todos, a todo aquel que crea y confía en Él. Esto dijo el Señor Jesús en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. O sea, allí, hasta aquí, ok. Lo que ha dicho Jesús es para que tengamos paz en Él. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción es la misma clase que tortura. La aflicción no es, ahí te va, no es que alguien agarre un palito y luego te dé un golpecito aquí con un palo de changáis, que es un palito porque así es de la escoba, ¿verdad? Y luego te da un golpe así en la pura cabeza, y luego, ese no es una aflicción, ese es un golpecito. Una aflicción es que agarren un seguro, un alfiler, y luego te estén picando aquí, así como continuamente, y te lleven allí, y tú, esa es una aflicción, es una aflicción. Entonces Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué más? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si sufrimos con Él vamos a ser glorificados. Padecemos con Él vamos a ser glorificados. Las aflicciones de este mundo no tienen comparación con la gloria. Tienes que ponerlo en perspectiva. Ok, Dios nos dice que aunque cada día tenemos el 100% de oportunidad para recibir el perdón y así el cielo, el día que mueres, ese día se acaba la chanza. Todos los días puedes venir ante Cristo. Ahorita mismo puedes hacerlo, puedes arrepentirte, puedes comenzar a decir, Señor Jesús, yo me entrego a ti por completo. Si ya eres cristiano, si ya eres salvo, ahora comprométete con Él. Ahora compromete tu vida con Él. Sí, esfuérzate a seguirlo, a leer tu Biblia más. A orar. Yo estaba leyendo en diferentes lugares y encontré que Jesús se desaparecía de sus discípulos y se iba a orar solo. Él es Dios. Él no necesita a Dios. Él es Dios. Nosotros necesitamos. Él lo hizo. Él se apartaba a sus discípulos, se la pasaba toda la noche orando en el cerro allá, porque para que nosotros, ¿sí se entiende eso? Nomás para que entendiéramos nosotros que nosotros sí necesitamos estar orando continuo, así como Él lo hacía. Él es el ejemplo a seguir. Él no se fue a bautizar porque tenía pecados y quería renacer. No, Él lo hizo para nosotros. Él nació a este mundo para nosotros, murió para nosotros. Todo lo que hizo es para que nosotros lo hagamos. Entonces, si Jesús se iba y se escondía de sus discípulos y también oraba con ellos y se la pasaba orando, nosotros tenemos que hacerlo. No para que otros nos vean, pero si nosotros no somos esos tibios, apestosos, entonces tenemos que saberlo. Yo puedo engañarlos a ustedes y aparentar que soy bien bueno. Mira, ¿ah? La paso por bueno. Si alguien no me la cree, lo puedo convencer. Eso, bueno, le puedo dar un cafecito, le puedo dar una nieve al ratito o algo. Pero no tengo que convencerlos a ustedes, porque los puedo engañar a todos. Así como ustedes me pueden engañar a mí. Yo los veo muy perfumaditos y peinaditos ¿verdad? Pero a Dios, que ve el corazón, el único que te puede dar el cielo o no, a ese le tienes que comprobar tú con tu actitud que eres de Él.
no pasa, ahí te va, no tienes que hacer cosas, piensa esto, no tienes que hacer cosas para convencerlo que te salve, no, Él ya murió por ti. El problema aquí es que si de veras tú ya lo aceptaste o no, porque cuando lo aceptaste, entonces te conviertes en un santo de Dios, en uno que ya ha sido glorificado, santificado, escogido, llamado, ahora le perteneces, y si le perteneces, no puedes actuar como que le perteneces, porque entonces no le perteneces, tienes que pertenecerles, ¿entiendes eso? No es un acertijo ni un juego de palabras. Si le pertenece, le pertenece. Si tu vida es algo que en el normal de la vida ya no eres perfecto y Él lo sabe, pero ahora le perteneces, pues tu normal es buscar vivir como el que ya te hizo Él a ti. ¿Se entiende eso? Es súper importante. Es súper importante. No hay ninguna pedrada, es la verdad. En todo el día tienes chance de entregarle a Dios tu vida. Y Dios dice que aunque Él mismo puso esta regla del dolor, a Él no le gusta la regla de poner el dolor para que estos se salven. Sí. Hay una cosa que Dios hizo desde el principio del mundo. Dios nos dejó libres a todos. Nos dio la autoridad para seguirlo a Él o para no seguirlo, porque Dios, si lo entiendes, Dios no quiere que alguien esté en el cielo sin querer estar en el cielo. Alguien que, digamos que Dios nos dijo, vengan todos al cielo y luego en el cielo vamos a estar. Yo no quería estar aquí, yo me quería al infierno, me gusta lo calientito, yo prefiero el calor que el frío. Sí, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros voluntariamente lo aceptemos a Él. Y entonces, porque Él quiere que tú estés donde Él está, Él quiere que tú digas, no, yo también quiero estar donde tú quieres que yo esté, porque yo quiero, voluntariamente yo quiero estar allí. Entonces Dios te dio libertad para saber, para que Él sepa, Él ya sabe todo, pero para que tú sepas que tú quieres estar ahí. Por eso tienes la libertad. Dios a estas personas le está dando la última chance. Les voy a dar un dolor tremendo, que sepan quién soy yo y que no hay una forma que puedas escapar, y también les voy a dar la opción de que se arrepientan. Durante 5 meses eso, la gente que rechazó a Jesús, pasó el rapto, se fueron los santos, nos fuimos nosotros, se quedaron ellos, y en el tiempo de la tribulación están pasando estos 5 meses de dolor. Nomás son 5 mesecitos, no es tanto. Pero ellos ya todos se quieren morir. Oh, yo prefiero la muerte que este dolor. Sí, pero ahí Dios quiere que se arrepientan, porque ahí te va esto. Dios no quiere que te mueras sin arrepentirte. Dios no quiere que te mueras sin arrepentirte. Aunque Él puso la regla de que al momento de la muerte ya no tienes más chance, y Él dio 5 meses para que se arrepintieran, Él está esperando no que te mueras, no que pasen los 5 meses y te mueras sin arrepentirte. Él todavía quiere que tú en 5 meses te arrepientas. Ahí te va. Él mismo puso la regla. No le gusta, pero es justa. He aquí el corazón de Dios. Aún enviando esta terrible tortura, el propósito es de que se arrepientan. La tortura anuncia que Dios es bueno, y tienes que, no sé si ya se entiende hasta aquí. Dios dio la tortura anunciando que Él es bueno. ¿Se entiende? Ahora sí podemos ver este como cuadro más grande. La tortura no es porque le gusta que sufras, es porque no quiere que sufras eternamente. Dice Ezequiel, dos lugares en Ezequiel, pero ahí te va el primero. Ezequiel 18:23. Dios dice en pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del pecador? ¿Cree alguien que Dios lo que quiere es que el pecador se muera y se vaya al infierno? Lo dice acá. Dice Jehová el Señor en pregunta: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Lo que Él quiere es que se arrepienta, pues, que ya no ande en los caminos que andaba antes, hermanos. Dios anhela que estos rebeldes se arrepientan para que Dios inmediatamente los perdone y les dé vida eterna, como a nosotros. Yo puse acá, ira, o sea, como pon atención, observa. En Ezequiel 33, el otro versículo de Ezequiel, el primero fue del capítulo 18, en el 33, versículo 11 dice: diles, dice Jehová, dice Dios, vivo yo, esto es, el que vive eternamente dice esto: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh
casa de Israel. En todo caso es, oh casa de nosotros, oh nosotros los rebeldes. Lo único que Dios quiere es que te arrepientas, que te vuelvas de tus caminos. Ahí te va. Sí podemos aplicar esto a la gente que no es cristiana, pero también a los cristianos que estamos bien cómodos y que ya no estamos comprometidos con Dios. No, estamos viniendo a la iglesia, como dijo el hermano hace ratito, me estaba llegando al corazón, que estaba diciendo Carlos, en esta iglesia, yo sé que mucha gente no, y no tome a mal, pero participar en la familia cristiana, la familia de fe que tú tienes, en las cosas que se hacen, realmente no sería algo que tú tengas que hacer si te sobra tiempo. Sí, nomás nos juntamos el miércoles y el domingo, y el viernes ha venido a la misma gente desde casi que comenzamos. No tome como pedrada, usted sabrá. Pero sí es bueno que participe en las cosas que se hacen, es bueno. Ahora, cuando haya alguna conferencia, alguna cosa, apúntese y vaya, participe. ¿Qué tiene? Se la pasa más viendo la tele, el Chavo del 8 o no sé qué vea, ¿verdad?, que ir a una conferencia que realmente le va a beneficiar en su espíritu. Yo digo que es bueno que usted se sepa parte del cuerpo de Cristo. Que aprenda, que vaya, que participe, que haga cosas en la vida, porque Dios es bueno. Dice que sin diferencia, si casa de Israel, dice que ¿por qué morirían, hermanitos preciosos? ¿Por qué tienen que vivir muertos? ¿Por qué tienen que vivir como zombies ya sin saber quién es Dios? De ninguna forma los cristianos o los no cristianos todavía es necesario que sigan muertos cuando el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y darnos vida eterna. Cambia tu rumbo. Este es el llamado claro de Jesús a nosotros para arrepentirnos. Y sí, es muy cierto que se busca alcanzar al que no tiene todavía a Jesús como Señor y dueño. Sí, es cierto, se está buscando que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, pero también a todos los que ahora estamos muy cómodos y que dijimos que recibimos el perdón por fe, pero hoy día no practicamos compromiso con Jesús. Como ya dije, es simplemente una exhortación, de mi parte les animo y me animo a mí mismo, sí, para que, como ya dijimos al principio, para que tenga este lazo de amistad con la familia de fe que tiene, para que se relacione con los demás, busquemos amarnos unos a otros, relacionarnos animarnos unos a otros, sí, porque de repente cuando digamos que yo todavía tenga la maña, ya no la tengo, de agarrar uvitas de la tienda, porque antes se llegaba y a ver si están dulces, o a ver si pues les compro, y agarraba una uvita y luego otra y agarraba como 5 y a ver si están dulces, y estaba robando pues, pero ahora digamos que si voy con un hermano o una hermana y veo la uva ahí que a veces está como dulce, pues ya no la agarro porque mi hermano me va a ver, ¿verdad? Y eso es robar pues, ¿verdad? Yo hace rato pregunté que si los duraznos eran para aquí, para la gente, o si eran de alguien, ¿verdad? Pero si se fijan, cuando hay alguien más de la familia, entonces te apoya y te ayuda, te anima a vivir en santidad. ¿Se entiende eso? Porque no estamos solos, no somos ermitaños de fe. Somos una familia, un cuerpo que se anima uno a otro para continuar, para orar unos por otros, para estar felices y aburridos y aún llorar con el que está así. Somos una familia que sería bueno que nos unamos y que nos demostremos amor, lo merezcamos o no. Amén. No es tan difícil, realmente es algo sencillo. Dice acá, tengamos pues compromiso con Jesús, pues conocemos su palabra y voluntad, pero ya la hemos, muchas veces, muchos cristianos, conocemos la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios, pero ya la hemos arreglado a nuestro antojo. Ya hemos como ajustado, esta es la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo la puedo practicar así y así. O sea, como que yo me escondo detrás de lo que yo sé y luego lo acomodo a mi conveniencia. Ahora, hay cosas y hay cosas en nuestro carácter que pensamos que no es necesario cambiar. Cuando tú ya acomodas la voluntad y la palabra de Dios y le pones límite y dices tú, yo nací rebelde, yo entiendo la palabra de Dios, pero yo así soy, yo así nací. Yo soy rudo con la gente, yo soy el juez de todos, yo tengo la capacidad de darle bibliazos en la cabeza a quien yo me dé mi gana, porque yo ya sé, si cuando tú ya controlas eso,
pues está mal, pues. Sí, nosotros todos tenemos que ser moldeados por la Biblia hasta que nos muramos, pues. Tenemos que recapacitar y ser sumisos a la palabra de Dios todos los días. Sí, no es de que llegaste a un punto y luego ya no quieres aprender nada porque ya aprendiste todo. No es así. Bernard Magui, el pastor Bernard Magui, ya murió. Él dijo: el día que yo diga que ya aprendí todo, ese día denme un balazo en la cabeza. Porque no es cierto. Dice en Juan 17, y se me hace que está en el versículo 3, conocerte a ti y conocer a Jesucristo que tú has enviado es conocer la vida eterna. Esto es, para conocer todo ocupas la vida eterna. Nunca vamos a conocer todo de Dios. En el cielo vamos a seguir aprendiendo de Dios. Ahí te va. Incluye el que tú tengas compromiso y que te esté cambiando el carácter todavía. Incluye que estemos amando a los demás como Jesús nos ha amado, lo cual es un gran mandamiento, que es sin esperar a que los otros merezcan mi amistad o mi amor. En Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo cándidamente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mira, te voy a decir, el mandamiento nuevo no es que se amen unos a otros. Los mandamientos de la ley de Dios hablan de eso: amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti, amas a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento nuevo no es amarnos unos a otros. Ahí te va cuál es el mandamiento nuevo: que nos amemos como Él nos ha amado. Ese es el nuevo mandamiento. Que nos amemos unos a otros, ese ya estaba. Que nos amemos como Él nos amó, ese sí es increíble, y ese sí es necesario que lo practiquemos. Él murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos, dice Romanos 5:8. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, qué importante, te prometo. Si Jesús pone tanto énfasis en que nosotros simplemente amemos sin esperar, sí, porque nosotros no somos el juez de los otros. Jesús puso mucho énfasis en eso. ¿Cómo vas a amar solamente a los que te amas? ¿O qué chiste tienes de que digas yo amo a mi mamá y a mis hermanos, a mi papá y a mi tía, que me da de comer todos los días? No, ¿eso qué tiene? Tienes que amar a alguien que no te caiga bien, alguien que no te ve bien. Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos malos. Acá dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta sí está interesante y está retante. Ahí te va. Muchos de nosotros, los ya cristianos, somos salvos por la gracia, y no estamos practicando servir por amor a los demás, que es servir a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos o a la iglesia, o aún a hermanos de sangre. Sí, no solo no estamos amando a la gente que no nos ama. Sí, eso sería como mucho pedir ya de antemano, pero te lo prometo que tenemos que comenzar a amar, porque parece como que no estamos ni siquiera entendiendo esto, a la gente que verdaderamente nos quiere. Jesús dijo: no hay ningún beneficio en que quieras a tu mamá y a tus hermanos, pero realmente nosotros estamos practicando el amor incondicional para gente que realmente está cerca de ti. Sí, empecemos por allí. Con tu cónyuge, con tu esposo, tu esposa. Hay gente que yo conozco, cristianos, te prometo, ustedes no, ya sé que ustedes son muy buenos, pero hay otros cristianos, sí, que había un señor que tenía 20 años sin hablar con su hijo porque su hijo le vendió un carro que le había prestado. Su papá le prestó su carro y el hijo fue y lo vendió. Muy malo, ¿da? Hombre, pero 20 años después no le habla a su hijo. ¿Será que eso hacen los cristianos? Eso hace el mundo. Y nosotros decimos que somos cristianos y hacemos eso. Tenemos que parar. Tenemos que practicar esto. No es pedrada, no tome así, esto no es. Dios dice la verdad siempre, y esto tenemos que practicarlo. Tenemos que ser diferentes. Nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo. Somos diferentes, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. En nuestro carácter tiene que haber algo diferente, porque le pertenece o no, le pertenecemos a Dios o no, o somos esos tibios que Jesús vomita de su boca. Que no se te... a lo mejor yo empiezo a hablar de esto y luego es cuando perdí atención al pastor. Sí, empezaron a contar cuántos focos hay. No, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que practicar, subirnos a la plataforma en donde Jesús nos puso. Él murió por ti
te limpió de todos tus pecados y te convirtió en hijo de Dios, que está parado como el valiente de la lotería, así, en un lugar en donde no tienes pecado, en donde no tienes ninguna culpa, y ahora Dios te menciona, te nombra hijo y te sienta a su mesa y te sentó en los lugares celestiales. No podemos ser los mismos patanes que antes, sin ofensa a nadie. Amén. A tu cónyuge, a tus hermanos, a la iglesia o a uno de los hermanos de sangre, ahora, no tienes que decirle al otro, pues tú me caes gordo, pero mira, yo porque soy cristiano te voy a querer mucho. O sea, no tienes que explicarle al otro, o sea, no tienes que decírselo, pero tú tienes que saberlo. Solo por el amor de Jesús en nosotros sirve. No seas rudo, ni chismoso o mentiroso, etcétera. Tú sabes las cosas que tienes. Dios quiere que hoy tú y yo seamos transformados y trasladados de muerte a vida. El sacrificio y tortura que Jesús escogió sufrir es lo único que nos cambia hoy. ¿Sí? Si tú dices, es que es muy difícil que yo haga esto, entonces piensa en lo que Él hizo. Piensa en el cambio que Él logró en ti con su sufrimiento. Él ya lo hizo. Pero si no nos ha cambiado, si el sacrificio de Jesús no nos ha cambiado, sino que solo pensamos en nuestras conveniencias, bien podemos engañarnos a sí mismos, pensando que somos y luego no somos. Y aún entonces no arrepentirnos porque pensamos que estamos bien. Sí, la mayoría de gente dice, yo ya no soy tan malo como aquel y como aquel y como aquella. Sí, tenemos que pensar más bien como Jesús. Él lo hizo todo, o sea, Él es el ejemplo, no tú ni los demás, es tú y Él, y el compromiso es con Él, es tú y Él. En Colosenses 1 del 13 al 15 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A mí, sí, Dios nos transformó, ¿verdad? Pero la palabra que sigue aquí, la que voy a decir aquí, es más grande que transformó. Sí. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha y trasladado, sí, ya nos trasladó. Trasladar es como si tú si tienes tu carro y te trasladas de un lugar a otro, ya no estás aquí en Murrieta, te fuiste a Menifee, te fuiste a Río, o sea, fuiste trasladado en este carrito o en este avión o en lo que sea. Si Jesús, Dios, el Todopoderoso, a través de creer en Jesús, no solamente nos transformó, pero nos trasladó. Y eso es más grande, sí, físicamente, en tu cuerpo, no físicamente, pero tu ser, así, el ser físico y espiritual que eres, fue trasladado. Esto es cuando tú ya no eres, obviamente, el mismo tibio que eras antes. Sí, tenemos que saber que somos de Dios para ser trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es Él que lleva la preeminencia por sobre todas las cosas. Dije todo esto porque Dios nos quiere con Él, y nosotros debemos de adrede, esto sería, si de adrede, pues sí, aquí esta palabra, porque sí, yo creo que sí la entienden, pero no es automático el cambio, sino que tú tienes que hacerlo, tú tienes que producir en ti el querer. Sí, esto es, naturalmente no nos sale amar a los demás, no nos sale obedecer a Dios. En el normal nosotros no somos así. En sí la Biblia dice que todos hemos pecado y por eso hemos sido destituidos de la gloria de Dios, en el normal. Pero en el compromiso que tú te propongas hacer, si de adrede, de bulto, comprometido con hacer lo que Dios dice, sí tiene que haber un esfuerzo de parte de ti, un compromiso con Dios, de adrede, seguirlo, a propósito, obedecerlo, contra tu voluntad, porque tu voluntad, si usted nunca lo ha pensado, nosotros tenemos tentación de pecado, el pecado nos tienta. Sí, ¿por qué te tienta? Porque quieres hacer eso es lo que quieres, entonces tienes que librarte de la tentación. Entonces no tienes que hacer lo que quieres, porque lo que quieres es pecar, por eso eres tentado. Pero entonces Dios, líbranos de la tentación, eso es de lo que yo quiero hacer, que es pecado. Entonces el normal de nosotros es andar en pecado, somos gente caída de espíritu, sí, pero en Cristo Jesús, ahora en el poder que Él tiene y comprometido tú con Él, Él te ayuda para no caer en pecado. Él te ayuda a vivir en santidad, a amar a los demás, a portarte la línea, a obedecer su palabra. Sí, es a propósito,
de adrede. Quiere también, de adrede, querer también estar con Él. Leeré el versículo que enseña que el propósito que Dios tiene al permitir el tormento demoníaco es que se arrepientan. Es muy bueno que lo sepamos, sí, porque ahorita estoy como buscando que entendamos o luchando para que entendamos que este tormento era para que se arrepintieran, pero la Biblia después del tormento dice en Apocalipsis 9 del 20 al 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ¿sí? Ni aún se arrepintieron. Entonces, el propósito del sufrimiento, ¿cuál era? Que se arrepintieran. Los que no se arrepintieron y siguieron haciendo lo que estaban haciendo, defendiéndose con sus imágenes, con sus estatuitas, con sus escapularios, con sus, yo no sé, con su cosita acá en la cabeza, o con lo que sea, con lo que tú quieras, se defendían de Dios con sus amuletos. Dice acá, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto no es ninguna pedrada. Ni estamos hablando de alguna religión. Estamos hablando de que tú no puedes traer una forma de religión o una forma espiritual para defenderte de Dios. ¿Te fijas en eso? O sea, no puedes decir, oh, Dios es el que está provocando todo esto, pero yo me voy a poner en oración a lo que sea para que me defienda del tormento que Dios me está dando. Eso es lo que está pasando hoy día, y es exactamente lo que está pasando acá. Estos no se arrepintieron de no entregarle su vida a Dios, punto y aparte. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías que lo hacen todavía con su religión, y haciendo eso es que los tibios, y su fornicación, y de sus hurtos. No se arrepintieron, punto y aparte. Y en lugar de la vida eterna, anhelaron el escape del sufrimiento temporal, que era morir pronto, ignorando la promesa de vida eterna, la promesa que Dios había prometido. Terriblemente querían escapar del tormento, pero lo que realmente les espera después que rechazaran a Jesús es mucho más grave, y un eterno castigo y angustia. Jesús quiere librarlos del tormento eterno, dándoles a entender que Él tiene todo el poder, ¿sí? Y el dejarles, el permitirles vivir por 5 meses aún con ese tormento, haciéndoles saber que hay un escape, sí, eso es lo que Él quería, que se arrepintieran. Donde ya no existe, en el infierno ya no existe la opción del escape de la muerte. Es muerte eterna, esa es la muerte. Casi para soltar el llanto aquí mismo, a lo mejor, no sé si usted lo entienda, pero el infierno es un lugar terrible en donde no puedes tú estar ni siquiera pensando en que a lo mejor estaría bien ir allá. Sí, el infierno es un lugar en donde tú no desearías que nadie vaya. El infierno es el lugar peor del universo. Es terrible, es el destino terrible y total, angustioso de una persona que no recibe a Jesús en tu corazón. Entonces, si tú amas a alguien en verdad, no puedes respetar que no quiera a Jesús. Mucha gente dice, oh, es que yo respeto tu religión o tus creencias religiosas. Es que no los quieres, pues. ¿O qué está pasando acá? Porque el infierno es terrible. Si no tienen a Jesús como Salvador de su vida y no has vuelto a nacer, entonces porque los amas, tienes que continuar, sí, no a bibliazos, pero con buen ejemplo, con buenas palabras, buscando de una forma y de otra, diciéndole, porque te quiero, recibe a Jesús. Él es bueno. Pero qué enfadoso eres. Sí, pero es que te quiero. Pero es que ya me enfadaste, me estás atacando. Te quiero mucho. Jesús es bueno, Él es dulce, y sin Él no hay salvación. Tienes que buscar la forma de decir la verdad en amor, no a bibliazos, pero con versículos bíblicos para la persona que quieres. Amén. Dios no se alegra de la muerte de uno que no nace de nuevo, mientras que las langostas del demonio son descritas mejor por Juan como caballos, como caballos, lo que habla de que son ejércitos, coronas que indican poder y soberbia, y las caras como de humanos, es claro que son racionales y que odian y saben engañar. Por eso tienen caras de humanos, porque saben engañar, de lo cual debemos asegurar que no seremos víctimas, pues no hay nuevas verdades. Sí, alguien que venga y te predique una nueva verdad, eso es falso. No hay nuevas verdades. La verdad ya está dicha,
Sí, entonces no hay nada que sea nuevo. No hay nada nuevo que sea verdad y ninguna verdad que sea nueva. Entonces, nosotros ya conocemos la verdad. Esa verdad permanece. Conclusión. Si quieren ya pasar, hermanos. ¿Alguien más quiere ayudar ahí? Conclusión. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Quise poner este último versículo, Mateo 24:24. Ojalá lo ponga ahí en su Biblia, lo raye o algo, porque este versículo dice que en los últimos tiempos va a haber personas que hacen señales y prodigios. Esto es, que hacen milagros y que dan profecías nuevas y que digamos que le dan a la gente lo que quiere. Prodigios y señales milagrosas, lo cual ese puede ser un engaño para la gente que se quiere ir al cielo. Ahora, los que ya conocemos la verdad, sabemos que el que hace señales y prodigios es Dios, no más. Entonces, si sigues a Dios, Él se encarga de ti. ¿Sí? Tienes que confiar en Él. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y Él se encargará de todas las cosas que tú necesitas. Entonces, no necesitamos a una persona que venga y nos haga un milagro. No necesitamos a alguien que venga y nos dé salud. No necesitamos a uno que tenga el poder y la autoridad para hacer milagros y profecías, porque tenemos a Dios. No sé, aquí dice que una persona que ya ha sido elegida por Dios no puede ser engañada. Entonces, si usted ya tiene a Dios, es imposible que sea engañado por estos falsos maestros, por esos falsos profetas. ¿Se entendió eso? Es bien importante. Yo no estoy en contra de nadie, nada. Quiero que la verdad sea nítida, sea clara. Nosotros ya conocemos la verdad, nosotros somos salvos, no ocupamos nada más. El Señor se encarga de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Entreguemos toda nuestra ansiedad a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todas nuestras culpas. Jesús dijo: entréguenme todas sus cargas, yo me encargo de ellas. Entonces es bueno saberlo, que si nosotros tenemos algún sufrimiento, Él está con nosotros, sufriendo con nosotros, ¿verdad? Y que ese sufrimiento no se le escapó a Él y se lo olvidamos y ahora caímos en las garras del diablo y el diablo nos está haciendo garras ajeno a Dios. No, Dios sabe y está permitiendo eso para nosotros, para que aprendamos cosas. No nos tiene castigados de balde o porque le gusta que estemos sufriendo. Él tiene propósitos eternos, magníficos con nosotros. Confiemos en Él. Confiemos en Él. En 1 Corintios 11 dice la Biblia, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Ya le digo, antes de que digamos lo que Jesús dijo. Apóstol Pablo no estuvo con Jesús en la última cena. Pablo todavía no era convertido cuando Jesús murió. Pero Pablo fue enseñado por Jesús, del mismo Jesús ya resucitado. Aprendió esto, y para mí tiene más valor porque yo también conocí a Jesús cuando Él ya había resucitado. Entonces, Pablo y nosotros aprendemos que Jesús estaba sentado con sus discípulos y que les habló de lo que Él iba a hacer al siguiente día en la mañana por nosotros. ¿Sí? Tomó el pan y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Sí, significa que no es de que ahí estaba muriendo, sino que Él dijo: esto tiene el significado de que mi cuerpo va a ser destruido por ustedes. Va a ser partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto es, nosotros confiamos que Jesús, y cuando hacemos esto, cuando comemos el cuerpo de Jesús, eso es lo que Jesús dijo que hiciéramos en memoria de Él. En memoria de Él, esto es, conscientes de que Él entregó ese sacrificio, sufrió, murió atormentado por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y entonces cuando nosotros comemos el pan, practicamos reconociendo que Él lo hizo por nosotros, siendo parte de ese pacto. Porque el pacto tiene que ver con nosotros.
lo selló con su sangre para que nosotros fuéramos perdonados por lo que Él hizo. Entonces, gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Estamos agradecidos, conscientes de tu sacrificio por nosotros. Gracias, comamos. Dice en el 25 de 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es esto. No podía ser un viejo pacto, o sea, no podía ser algo que ya estaba, porque Jesús, la sangre de Cristo todavía no estaba, digamos, en la mesa. Hasta que Jesús derramó su sangre en la cruz, vino la sangre también. Le prometo que la sangre significa la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando la sangre fue derramada por Jesús y el sacerdote, que Jesús mismo es, agarró la sangre del sacrificio, la llevó al santuario celestial, la derramó en el propiciatorio del arca en el cielo, la derramó, la salpicó allí. Entonces la sangre de Cristo derramada por nosotros fue aceptada por el Padre, que selló el pacto diciendo, esta sangre nos redimió, este es el nuevo pacto. Esa sangre del sacrificio hecho por ustedes es válida. El Padre quedó satisfecho. Entonces ya no tenemos culpa delante del Padre, porque la sangre de Jesús lo satisfació. Satisfizo su ira contra el pecado de nosotros. Nos libró de la muerte eterna. Ese es el pacto. Cuando tomamos, estamos conscientes, afirmando que eso nos queda a nosotros, esto es para nosotros. Jesús también diciendo, haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Hermanos, gracias Jesús, bebamos. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. Nosotros, su iglesia, esperamos el rapto. Amén. Damos gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Guíanos, ayúdanos a disfrutar de tu presencia, a disfrutar de tu amor. Ayúdanos a tener más conciencia del amor que tú nos tienes, a tener la seguridad de la salvación que ha sucedido en nosotros, porque tú moriste, sufriste, padeciste, sacrificaste tu vida, tu cuerpo en lugar nuestro, por nosotros. Y eso es absolutamente válido a través de tu sangre en el santuario celestial, derramada, aceptada por Dios, por el Padre. Y ahora nosotros, en el pacto de Dios con Dios, hemos sido perdonados. Ayúdanos, Dios, para que vivamos santamente, para que nos amemos unos a otros, y eso sea la prueba de que somos tuyos, porque eso es lo que tú dices. El mundo va a saber que somos tuyos cuando nosotros nos amemos unos a otros y aún los amemos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.